Una línea perfecta de árboles bañados en nieve se extendía hasta donde alcanzaba la vista en aquella mañana de enero de 1232. Pero no eran árboles, eran hombres. 300 generales chinos de la dinastía Jin, despojados de sus armaduras y sus dignidades, atados a estacas clavadas en el hielo del río Amarillo. Sus cuerpos se mecían levemente con el viento gélido de las estepas, convertidos en monumentos vivientes de la derrota. Algunos aún respiraban cuando el amanecer reveló el horror completo de la escena. Este no fue un acto de barbarie impulsiva. Fue el resultado calculado de una mente estratégica que había perfeccionado el arte de quebrar la voluntad humana sin levantar una espada. Su nombre resonaba como trueno desde las costas del Pacífico hasta las llanuras de Europa. Subutai, el arquitecto del terror mongol, el hombre que convirtió la tortura psicológica en un instrumento de conquista más afilado que cualquier sable. ¿Qué se necesita para hacer que un general con décadas de experiencia militar renuncie voluntariamente a sus juramentos, traicione a su emperador y entregue las llaves de fortalezas consideradas inexpugnables? La respuesta no está en los métodos de tortura física que cualquier civilización de la época conocía y aplicaba. Está en algo mucho más sofisticado y perturbador: la construcción sistemática de una realidad donde la única salida racional es la rendición total. Subutai no necesitaba romper huesos para destruir la resistencia. Necesitaba romper la lógica misma que sostenía la voluntad de luchar. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Corría el año 1231, cuando las hordas mongolas de Ögedei Khan, tercer hijo de Genghis, se precipitaron sobre el norte de China con una ferocidad que hacía palidecer las campañas de conquista previas. Pero el verdadero cerebro detrás de esta invasión no era el Khan sentado en Karakorum. Era un hombre de 56 años, veterano de 40 años de guerra continua, que había comenzado su carrera como herrero y ahora comandaba ejércitos de 200.000 hombres con la precisión de un relojero manipulando engranajes. Subutai había aprendido directamente de Genghis Khan, pero había superado a su maestro en un aspecto crucial. Mientras Genghis era un conquistador nato que inspiraba lealtad casi religiosa, Subutai era un científico de la guerra que experimentaba con la naturaleza humana como si fuera un alquimista medieval destilando veneno. La dinastía Jin, gobernada por los Jurchen, había sido enemiga de los mongoles durante décadas. Estos guerreros del norte de China habían construido un imperio formidable basado en fortificaciones masivas, un ejército profesional de cientos de miles de soldados y una tradición militar que se remontaba a la conquista de la propia dinastía Song del norte un siglo atrás. Sus generales eran hombres curtidos en campañas contra nómadas, rebeliones campesinas y guerras dinásticas. Habían visto muerte, hambre y asedios que duraban años. Pensaban que conocían todos los horrores que la guerra podía ofrecer. No tenían idea de lo que Subutai había preparado para ellos. La ciudad de Kaifeng, capital de los Jin, era una maravilla de ingeniería defensiva con murallas de 15 metros de altura y 1 millón de habitantes abarrotados en sus laberintos de calles. Cuando las fuerzas mongolas la rodearon en el invierno de 1232, los defensores sonrieron con confianza. Habían resistido asedios antes. Tenían provisiones para meses, pozos profundos que garantizaban agua y una guarnición de 50.000 soldados profesionales. Además, el terreno trabajaba a su favor. El río Amarillo al norte creaba una barrera natural, y las llanuras congeladas eran un cementerio para cualquier ejército que intentara mantener un asedio prolongado durante el invierno. Pero Subutai no había venido a sitiar la ciudad de forma convencional. Había venido a realizar un experimento a escala industrial sobre los límites de la resistencia humana.
Las primeras semanas del asedio transcurrieron según lo esperado. Los mongoles lanzaban ataques exploratorios. Los defensores los repelían con pérdidas aceptables, y ambos bandos se acomodaban para el largo juego de espera que definía la guerra de asedio medieval. Pero entonces comenzaron las capturas. Pequeños destacamentos Jin que intentaban hacer incursiones nocturnas desaparecían sin dejar rastro. Patrullas enviadas a buscar forraje o agua nunca regresaban. Al principio, los comandantes dentro de Kaifeng asumieron que simplemente habían sido eliminados en combate. Fue solo cuando los gritos comenzaron que comprendieron que algo diferente estaba sucediendo. En la noche del 15º día del asedio, los centinelas en las murallas orientales escucharon algo que les heló la sangre más que el viento de enero. Eran voces humanas, decenas de ellas, gritando en dialecto yurchen desde la oscuridad del campamento mongol. No eran gritos de batalla o desafío, eran súplicas, llamados desesperados a madres, esposas, dioses. Y cuando el amanecer iluminó la escena, los defensores vieron lo que Subutai había dispuesto para ellos. 120 soldados Jin, hombres que habían sido capturados en las últimas semanas, estaban atados a estructuras de madera a 500 metros de las murallas. No estaban siendo torturados de forma activa, simplemente estaban ahí, expuestos al clima, sin comida ni agua, lo suficientemente cerca para que sus rostros fueran reconocibles con telescopios, lo suficientemente lejos para que cualquier intento de rescate fuera suicida. La temperatura nocturna había caído a menos 15 grados Celsius. Algunos ya habían muerto de hipotermia. Otros gritaban pidiendo que les dispararan, suplicando a sus propios camaradas que les dieran la misericordia de una flecha rápida. Los comandantes Jin convocaron un consejo de guerra de emergencia. ¿Deberían intentar un rescate? ¿Deberían cumplir la petición de los prisioneros y terminar con su sufrimiento? El general Yang Woyu, un veterano de 62 años que había servido bajo 3 emperadores, tomó la decisión que parecía más pragmática: ignorarlos. Los prisioneros, argumentó, ya estaban perdidos. Gastar flechas o arriesgar soldados no cambiaría su destino. La ciudad debía conservar recursos para su propia supervivencia. Esa noche, los gritos se intensificaron y continuaron durante 4 días completos, que hace el sonido de un hombre muriendo lentamente de sed y frío a la psique de quienes lo escuchan sin poder ayudar. Subutai lo sabía con precisión matemática. Había calculado exactamente cuánto tiempo un hombre promedio podía sobrevivir en esas condiciones, cuándo comenzarían las alucinaciones por deshidratación, en qué momento el delirio se transformaría en gritos incoherentes que mantendrían despiertos a los defensores noche tras noche. No estaba torturando solo a los prisioneros. Estaba torturando a toda la guarnición de Kaifeng, forzándola a escuchar la banda sonora de su propia impotencia. Para el 10º día del asedio, los arqueros en las murallas comenzaron a desobedecer órdenes. Disparaban flechas hacia los prisioneros moribundos, no para salvarlos, sino para silenciarlos. Pero Subutai había anticipado esto también. Los prisioneros estaban colocados estratégicamente fuera del alcance efectivo de los arcos chinos, a una distancia que hacía que cada intento de flecha de misericordia fuera un recordatorio adicional de la inutilidad de la resistencia. Y por cada prisionero que finalmente moría, Subutai traía 2 más para reemplazarlo. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El verdadero genio de la estrategia de Subutai se reveló en la 3ª semana. Los mongoles comenzaron a construir estructuras de madera elaboradas frente a las puertas principales de Kaifeng. No eran arietes ni torres de asedio. Eran jaulas individuales, cada una diseñada para contener un solo prisionero en posición vertical
pero incapaz de sentarse o acostarse. Dentro colocaban a oficiales Jin capturados, hombres con uniformes que identificaban sus rangos y unidades. Y junto a cada jaula, una tabla de madera con un mensaje escrito en caracteres chinos perfectamente legibles desde las murallas. Los mensajes eran simples pero devastadores. Este capitán del 3er regimiento será alimentado y liberado cuando su comandante dentro de la ciudad se rinda. Cada día que su comandante elija resistir, este hombre recibirá un corte superficial adicional. En 20 días morirá de infección si su comandante valora más su honor que su vida. La tortura que Subutai había diseñado no era física en su propósito primario. Era una transferencia de responsabilidad moral. Cada oficial dentro de Kaifeng ahora cargaba el peso de decisiones que determinarían la vida o muerte de sus subordinados capturados. ¿Cuánto vale el juramento a un emperador distante comparado con la vida del joven teniente cuyo padre sirvió con usted durante 20 años? ¿Cuánto vale el concepto abstracto de lealtad dinástica frente al rostro específico del sargento que salvó su vida en la batalla del río Wei 3 años atrás? La fragmentación psicológica dentro de la guarnición comenzó casi inmediatamente. Los oficiales de menor rango acusaban a los generales de sacrificar soldados comunes para proteger su propio prestigio. Los generales se fracturaban en facciones. Algunos argumentaban por resistir hasta la muerte como demandaba el honor. Otros comenzaban a calcular en privado cuándo sería apropiado considerar términos de rendición. Las familias de los prisioneros irrumpían en los cuarteles militares exigiendo acción. Los soldados rasos comenzaban a cuestionar abiertamente por qué debían morir defendiendo una ciudad cuando sus camaradas estaban siendo sistemáticamente destruidos a la vista de todos. Y cada 3 días, como un metrónomo marcando el ritmo de la desesperación, Subutai añadía una nueva variable a la ecuación de terror. El 20º día trajo algo que nadie había anticipado. Los mongoles comenzaron a liberar prisioneros, no a todos, solo a algunos seleccionados estratégicamente. Soldados de bajo rango con historias cuidadosamente ensayadas sobre el trato justo que habían recibido, sobre la inevitabilidad de la conquista mongola, sobre cómo la resistencia solo prolonga el sufrimiento innecesario. Estos hombres fueron devueltos a Kaifeng a través de las puertas principales con un mensaje simple. Subutai ofrece rendición honorable a aquellos que la soliciten voluntariamente. ¿Eran estas historias verdaderas? ¿Mentiras cuidadosamente construidas? En realidad, eran ambas. Algunos prisioneros habían sido tratados relativamente bien, específicamente aquellos que Subutai identificaba como potencialmente útiles para minar la moral. Otros habían sido torturados salvajemente antes de ser ejecutados, pero estas ejecuciones nunca eran visibles para los defensores. Subutai estaba creando 2 realidades paralelas, una visible que sugería clemencia posible y una oculta que practicaba brutalidad sin límites. Los defensores de Kaifeng nunca podían estar seguros de cuál era la verdadera. La nieve cayó pesadamente en febrero, convirtiendo el paisaje en un mar blanco interrumpido solo por las murallas grises de la ciudad y las siluetas oscuras de las jaulas de prisioneros. La moral dentro de Kaifeng se había deteriorado de determinada a desesperada en menos de 6 semanas. Las raciones se redujeron a la mitad. Los pozos comenzaban a mostrar signos de contaminación. Y cada mañana, los centinelas contaban cuántas de las jaulas ahora contenían cadáveres en lugar de hombres suplicando. Fue entonces cuando Subutai implementó la fase final de su estrategia psicológica. Los mongoles capturaron a un grupo de 42 generales Jin en una emboscada 50 kilómetros al sur de Kaifeng.
Estos no eran comandantes de guarniciones menores o oficiales de reserva. Eran el núcleo de comando del ejército de socorro que el emperador había enviado para romper el asedio. Su captura fue resultado de inteligencia perfecta. Subutai había infiltrado espías en la corte Jin meses antes. Conocía la ruta exacta que tomarían, el momento preciso en que cruzarían el valle del río Luo. La emboscada duró menos de 2 horas. De un ejército de 15.000 hombres, menos de 1.000 escaparon. El resto fue aniquilado o capturado. Lo que Subutai hizo con esos 42 generales sería recordado en las crónicas chinas durante siglos como el bosque de la vergüenza eterna. No los ejecutó. No los torturó físicamente de formas que las convenciones medievales considerarían extremas. En cambio, los despojó de toda insignia de rango, los vistió con ropas de campesinos y los obligó a pararse en fila frente a las puertas de Kaifeng durante 3 días completos, mientras heraldos mongoles leían en voz alta una lista de crímenes contra la paz que estos generales supuestamente habían cometido al prolongar la guerra. Los crímenes eran inventados, absurdos en algunos casos, pero presentados con tanta ceremonia formal que creaban una parodia grotesca de un juicio legal. Luego, Subutai ofreció a cada general una elección pública. Podían elegir ser ejecutados inmediatamente con honor militar, o podían elegir vivir escribiendo una carta a sus contrapartes dentro de Kaifeng, explicando por qué la resistencia era inútil y la rendición era la única opción racional. Aquellos que escribieran cartas satisfactorias serían liberados para unirse al servicio mongol como asesores militares. Aquellos que se negaran serían atados a estacas en el río Amarillo y dejados morir de exposición. De los 42 generales, 39 eligieron escribir las cartas. Solo 3 eligieron la ejecución inmediata. ¿Qué dice esto sobre la naturaleza humana? Sobre los límites del honor cuando la muerte es lenta y pública en lugar de rápida y privada. Las cartas fueron lanzadas sobre las murallas de Kaifeng, atadas a flechas. Algunas eran breves y claramente escritas bajo coacción. Otras eran ensayos elaborados de 5 páginas, argumentando desde perspectivas filosóficas confucianas por qué la preservación de vidas era un deber moral superior al mantenimiento de juramentos políticos. El contenido específico variaba, pero el mensaje era uniforme. Estamos perdidos, y prolongar esto solo multiplica el sufrimiento sin cambiar el resultado. Dentro de Kaifeng, el general Yang Woyu leyó las cartas y supo que había perdido la batalla psicológica, incluso si las murallas seguían en pie. Sus subordinados estaban susurrando en los corredores. Las familias nobles enviaban emisarios secretos preguntando sobre términos de rendición. Los soldados en las murallas ahora miraban hacia el campamento mongol no con odio, sino con cálculo. ¿Sería realmente tan terrible servir a los mongoles si la alternativa es morir defendiendo una causa ya perdida? La pregunta que comenzaba a dominar cada conversación privada en Kaifeng no era ¿podemos ganar?, sino ¿cuándo será aceptable admitir que no podemos? Y esa pregunta, ese cambio de marco mental, de la resistencia a la racionalización de la derrota, fue el mayor triunfo de Subutai. Había reescrito la narrativa interna de sus enemigos sin conquistar 1 metro de sus murallas. La primavera llegó con un deshielo que convirtió las llanuras en barro y los cadáveres congelados en el río en recordatorios putrefactos de lo que esperaba a quienes desafiaban a Subutai. Para entonces, los 3 generales que habían elegido la ejecución inmediata se habían convertido en mártires dentro de la facción de línea dura de Kaifeng, pero eran mártires cuyas muertes solo subrayaban cuán excepcional era esa elección. Si solo 3 de 42 prefirieron la muerte al compromiso, ¿qué decía eso sobre la legitimidad de continuar luchando?
El asedio continuó, pero su naturaleza había cambiado fundamentalmente. Ya no era un enfrentamiento militar, era un proceso de erosión psicológica, donde cada día que pasaba fortalecía el argumento de los que favorecían la rendición y debilitaba la posición de quienes abogaban por resistir hasta el final. Subutai había transformado el tiempo mismo en un arma, convirtiendo cada amanecer en un recordatorio de que la situación solo empeoraría. El colapso final comenzó no con un asalto a las murallas, sino con una nota. Un mensajero mongol llegó a las puertas con una oferta directa de Subutai al general Yang Woju. Rendición honorable de la ciudad a cambio de preservación de vidas y propiedades, con garantías escritas firmadas por el propio Khan Ogedei. Como gesto de buena fe, Subutai liberó a 50 prisioneros sin condiciones, incluyendo 2 de los generales que habían escrito cartas particularmente elocuentes. Estos hombres regresaron a Kaifeng no como traidores, sino como pragmáticos, argumentando que Subutai había cumplido su palabra con ellos y probablemente la cumpliría con la ciudad. Yang Woju convocó un último consejo de guerra. Los argumentos duraron 3 días. La facción de línea dura señalaba que rendirse era traición, que el emperador Jin enviaría otro ejército de socorro, que abandonar la capital era abandonar la dinastía misma. La facción pragmática contaba los muertos en las jaulas, calculaba las provisiones restantes y argumentaba que sacrificar 1 millón de civiles para mantener un principio abstracto era la verdadera traición a los deberes confucianos de un líder. Al final, la votación fue sorprendentemente cerrada. 14 generales a favor de rendición, 11 en contra. Pero los 14 incluían a los comandantes de las puertas principales y los arsenales. Los 11 que votaron por continuar luchando se retiraron a sus cuarteles esa noche, sabiendo que la decisión ya estaba tomada, independientemente de sus votos. La rendición de Kaifeng ocurrió en la mañana del 17 de marzo de 1232. Las puertas se abrieron sin lucha. Subutai entró a la ciudad no al frente de un ejército conquistador, sino con una escolta de solo 50 jinetes, un gesto calculado para demostrar que la victoria había sido tan completa que no requería demostración de fuerza adicional. Los términos fueron sorprendentemente cumplidos en su mayoría. La población civil fue en gran parte preservada. Los soldados que juraron lealtad a los mongoles fueron integrados en las fuerzas de ocupación. Incluso el general Yang Woju recibió un puesto administrativo en la nueva estructura de gobierno. Pero los 11 generales que habían votado contra la rendición fueron separados discretamente. No fueron ejecutados públicamente, no hubo ceremonias de castigo. Simplemente desaparecieron en la noche, llevados a un destino que nunca fue oficialmente documentado, pero que los rumores describían con detalles espeluznantes. Se decía que Subutai los había llevado personalmente al norte, a una región remota de Mongolia, donde los había obligado a presenciar la construcción de monumentos usando los huesos de soldados Jin caídos en batalla. Se decía que los había mantenido vivos, no para torturarlos, sino para que sirvieran como recordatorios vivientes de que la resistencia al imperio mongol no solo fracasaría, sino que sería olvidada excepto como advertencia. ¿Eran estos rumores verdaderos? Probablemente no en sus detalles específicos, pero su circulación era exactamente lo que Subutai quería. El terror más efectivo no es el que se ve, sino el que se imagina. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Porque lo que ocurrió después de la caída de Kaifeng revelaría la verdadera profundidad del método de Subutai, y cómo su experimento de tortura psicológica no fue un incidente aislado,
sino el prototipo de un sistema que aplicaría en escala continental. Las técnicas que perfeccionó en el asedio de esa ciudad china serían replicadas desde las estepas de Rusia hasta las llanuras de Hungría, creando un imperio construido no solo sobre la superioridad militar mongola, sino sobre la capacidad sistemática de destruir la voluntad de resistir antes de que una sola flecha fuera disparada. El legado de aquellos 300 generales atados en el río Amarillo se extendería mucho más allá de su muerte, convirtiéndose en el template de una forma de guerra que reconoceríamos siglos después como guerra psicológica en su expresión más refinada y despiadada. Parte 2. El general Wei Xiao había servido 34 años en los ejércitos Jin, desde sus días como explorador adolescente hasta su ascenso como comandante del 8º Ejército de Frontera. Había peleado contra rebeldes Kitán, repelido incursiones Tangut y sobrevivido a 2 purgas políticas de la corte imperial. Pensaba que había visto todo lo que la guerra podía ofrecer. Entonces recibió la carta de su colega Yang Woju desde Kaifeng, describiendo los métodos de Subutai, y comprendió que todo lo que sabía sobre combate se había vuelto obsoleto en cuestión de semanas. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Wei comandaba la fortaleza de Tongguan, considerada la puerta occidental de China central, un complejo de murallas múltiples construido sobre acantilados naturales que hacían imposible un asalto directo. Cuando las fuerzas de Subutai aparecieron en abril de 1232, Wei implementó cada lección que había extraído de la caída de Kaifeng. Prohibió patrullas fuera de las murallas. Ordenó que cualquier prisionero capturado por los mongoles fuera considerado muerto, eliminando la palanca moral que Subutai había usado tan efectivamente. Implementó un sistema de rotación de guardias para que ningún soldado estuviera expuesto continuamente a los espectáculos psicológicos que los mongoles pudieran montar. Subutai estudió estas contramedidas durante 2 semanas sin hacer nada, simplemente acampando fuera del alcance de artillería y observando. Luego, implementó una estrategia que Wei nunca había anticipado porque violaba toda lógica militar convencional. Los mongoles comenzaron a retirarse. No completamente, pero sí desplegando la mayoría de sus fuerzas hacia el este, dejando solo una fuerza simbólica de vigilancia frente a Tongguan. Wei recibió informes de inteligencia confirmando que Subutai había movido sus ejércitos principales para atacar ciudades más pequeñas en la provincia de Henan. La presión sobre Tongguan había desaparecido casi por completo. Los soldados respiraron aliviados. Wei, más cauteloso, se preguntaba si esto era una trampa, pero ¿qué tipo de trampa podía ser una retirada genuina? Durante 6 semanas, Tongguan existió en un extraño limbo. El asedio había terminado sin haber comenzado realmente. Los suministros seguían llegando por rutas del sur. La moral se recuperó. Wei envió informes optimistas a la corte imperial, sugiriendo que las tácticas psicológicas de Subutai solo funcionaban contra comandantes débiles y que una defensa firme podía frustrarlas. Entonces llegó la segunda carta de Yang Woju, pero no era del Yang Woju que Wei había conocido durante décadas. Era del Yang Woju que ahora servía como gobernador mongol de Kaifeng, y su mensaje era simple. Tongguan era irrelevante. Subutai había identificado 23 rutas alternativas para penetrar China central que no requerían tomar la fortaleza. Las ciudades que dependían de Tongguan para protección estaban siendo conquistadas una por una. El emperador Jin había evacuado la capital secundaria de Luoyang. La dinastía estaba colapsando no porque sus fortalezas fueran tomadas, sino porque Subutai simplemente las estaba rodeando y dejándolas morir de irrelevancia estratégica. Wei leyó la carta 3 veces antes de comprender la profundidad de lo que Subutai había hecho.
No había atacado Tongguan porque no necesitaba atacarla. Había convertido la fortaleza aparentemente inexpugnable de Wei en una prisión donde el general y sus 10.000 soldados se sentaban protegiendo una puerta por la que nadie necesitaba pasar. Cada día que Wei permanecía en Tongguan, defendiéndola exitosamente, era un día que esos 10.000 soldados no estaban defendiendo las ciudades que realmente importaban. La tortura que Subutai había implementado contra Wei no implicaba jaulas ni prisioneros expuestos. Era algo más sutil y devastador. La tortura de la obsolescencia forzada, de darse cuenta de que todos tus años de experiencia y preparación se habían vuelto irrelevantes, porque el enemigo había cambiado las reglas del juego, mientras tú seguías jugando según el manual antiguo. Wei enfrentó una elección imposible. Podía abandonar Tongguan para llevar su ejército donde realmente se necesitaba, pero eso significaba entregar una fortaleza legendaria sin luchar, o podía quedarse defendiendo su posición, cumpliendo con su deber literal, mientras la dinastía que había jurado proteger se desmoronaba a su alrededor. La carta de Yang Guoyu incluía una postdata que Wei no pudo ignorar. Subutai pregunta cuánto tiempo un general honorable puede justificar seguir órdenes que sabe que son estratégicamente suicidas. Pregunta cuándo el verdadero honor se convierte en servir al pueblo en lugar de servir a un título imperial. ¿Cómo se responde a una pregunta así? Wei convocó a sus oficiales y presentó el dilema con honestidad brutal. Algunos argumentaban por mantener posición independientemente de las consecuencias estratégicas más amplias. Otros señalaban que 10.000 soldados podrían cambiar el curso de batallas en otras partes. El debate se prolongó durante días y Wei gradualmente se dio cuenta de que Subutai había logrado algo que ningún asedio convencional habría conseguido. Había convertido a los defensores de Tongguan en sus propios torturadores, atrapados en un ciclo interminable de cuestionamiento y duda que erosionaba la efectividad de combate mucho más efectivamente que cualquier bombardeo con catapultas. Al final, Wei tomó una decisión que la historia recordaría como controversial. Abandonó Tongguan no para rendirse a Subutai, sino para llevar su ejército al sur, donde aún se libraban batallas reales. Pero en el momento en que su última unidad cruzó las puertas de la fortaleza, fuerzas mongolas que habían estado escondidas en las montañas circundantes emergieron y ocuparon la posición sin disparar una flecha. Subutai había estado esperando exactamente esa decisión. Había calculado el momento en que la lógica de abandonar la fortaleza superaría la inercia de mantener posición. La ocupación de Tongguan sin lucha se convirtió en propaganda mongola instantánea. Heraldos llevaron la historia a cada ciudad y fortaleza Jin restante. Incluso las defensas más formidables caían ante los mongoles, no por superioridad de fuerza, sino porque Subutai hacía que la resistencia fuera ilógica. ¿Para qué luchar cuando el enemigo te convertirá en irrelevante en lugar de atacarte? ¿Para qué resistir cuando la resistencia misma es la trampa? Pero el aspecto más perturbador de los métodos de Subutai se reveló en los meses siguientes, cuando los historiadores comenzaron a documentar lo que había sucedido con los prisioneros de las campañas iniciales. Los 300 generales que habían sido atados en el Río Amarillo no habían sido simplemente ejecutados o liberados. Subutai había creado un sistema meticuloso de clasificación donde cada prisionero era evaluado por su potencial utilidad futura. Aquellos identificados como flexibles psicológicamente eran sometidos a un proceso que los registros mongoles llamaban reeducación, pero que en práctica era adoctrinamiento sistemático. Estos generales eran aislados individualmente, no en mazmorras, sino en yurtas cómodas, donde recibían comida adecuada, tratamiento médico y conversaciones diarias con oficiales mongoles que hablaban su idioma perfectamente. Las conversaciones
nunca eran interrogatorios violentos. Eran debates filosóficos sobre la naturaleza del gobierno legítimo, sobre si la lealtad se debía a instituciones o a personas, sobre cuándo un soldado tenía el deber moral de desobedecer órdenes que llevaban a masacres innecesarias. Los mongoles habían estudiado profundamente el confucianismo y usaban los propios textos chinos para argumentar que servir a un emperador incompetente no era virtud, sino complicidad en el sufrimiento del pueblo. Citaban a Mencio sobre el derecho de rebelión contra tiranos. Referenciaban las propias historias dinásticas chinas, donde generales habían cambiado de bando y sido celebrados como pragmáticos en lugar de vilipendiados como traidores. Transformaban gradualmente el marco mental de los prisioneros desde «he sido capturado por bárbaros» hacia «estoy considerando una oferta de empleo de un imperio más efectivo». El proceso tomaba meses, a veces más de un año, pero la tasa de éxito era extraordinaria. De los 200 generales sometidos a este programa entre 1231 y 1234, 163 eventualmente aceptaron servir a los mongoles en diversas capacidades. No como soldados de primera línea donde podían desertar, sino como asesores administrativos, ingenieros de asedio y especialistas en logística, donde su experiencia técnica era invaluable y sus oportunidades de traición eran limitadas. ¿Era esto tortura? En el sentido físico, claramente no. En el sentido psicológico, absolutamente. Era la tortura de ser forzado a confrontar las inconsistencias entre los ideales profesados y las acciones tomadas, entre la lealtad abstracta a dinastías y la responsabilidad concreta hacia subordinados y familias. Subutai había descubierto que la mayoría de los humanos, cuando son removidos del contexto social que refuerza sus identidades, y cuando son presentados con argumentos que validan el cambio de bando como racional en lugar de traicionero, eventualmente racionalizarán el cambio como la opción moral superior. Los pocos que resistían este proceso revelaban cómo funcionaba realmente la selección de Subutai. Aquellos identificados como inflexibles después de meses de conversaciones no eran torturados físicamente como castigo. En cambio, eran llevados a recorridos guiados de ciudades que habían resistido a los mongoles y habían sido eventualmente conquistadas. Se les mostraban las pilas de calaveras, las estructuras quemadas, los campos vacíos donde antes había pueblos, y se les decía: esto es lo que sucede cuando comandantes inflexibles valoran su honor más que las vidas de quienes sirven bajo ellos. Ustedes tuvieron la oportunidad de elegir un camino diferente. Estos muertos no la tuvieron. Luego eran liberados. No ejecutados, no retenidos, sino literalmente liberados para regresar a territorio Jin si deseaban, pero con memorias de meses de conversaciones donde cada argumento que presentaban para justificar resistencia continua había sido sistemáticamente desmantelado, y con imágenes de masacres que supuestamente eran el resultado de la filosofía militar que ellos defendían. Incluso si estos generales liberados nunca servían activamente a los mongoles, regresaban a sus propias líneas como portadores de incertidumbre, incapaces de articular con confianza total por qué la resistencia valía el precio. El sistema que Subutai había creado era, en esencia, una máquina de conversión psicológica operando en escala industrial, y su efectividad se medía no solo en generales convertidos, sino en la erosión general de la voluntad de resistir a través de toda la sociedad Jin. Cada historia de un general que había visto la luz y aceptado servir a los mongoles era otra grieta en la narrativa de resistencia legítima.
Cada prisionero liberado que regresaba hablando de trato sorprendentemente justo era otra dosis de confusión inyectada en el cálculo moral de continuar luchando. Para 1234, la dinastía Jin había colapsado completamente. El último emperador se suicidó cuando su capital final cayó. Pero el colapso no fue resultado principalmente de batallas perdidas. Fue resultado de una cascada de rendiciones, donde cada comandante calculaba que la resistencia era ilógica, dado lo que había sucedido con todos los demás que habían resistido. Subutai había creado un efecto dominó psicológico, donde cada rendición hacía que la siguiente fuera más probable, hasta que resistir se convirtió en la excepción que requería justificación elaborada en lugar de la norma que se asumía automáticamente. Los registros históricos chinos de este periodo están llenos de debates sobre si los generales que se rindieron eran traidores o pragmáticos, cobardes o realistas. Pero esos debates, en sí mismos, son evidencia del éxito de Subutai. Había convertido lo que debería haber sido una cuestión simple de lealtad militar en un problema filosófico complejo, sin respuestas claras. Y en esa complejidad, en esa zona gris de ambigüedad moral, encontró el terreno más fértil para cultivar rendiciones. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El legado de los métodos de Subutai se extendió mucho más allá de China. Cuando comandó campañas en Rusia entre 1237 y 1240, aplicó exactamente las mismas técnicas. Príncipes rusos que se rendían voluntariamente eran tratados con respeto y mantenidos en posiciones de autoridad local. Aquellos que resistían enfrentaban no solo derrota militar, sino destrucción sistemática de sus ciudades, con supervivientes llevados deliberadamente a ciudades vecinas para contar historias de horror. El mensaje era siempre el mismo. La resistencia es posible pero irracional, mientras que la colaboración es vergonzosa pero práctica. En Hungría, en 1241, Subutai enfrentó ejércitos europeos que no habían oído nada sobre tácticas psicológicas mongolas y esperaban guerra convencional de caballería pesada contra caballería pesada. Lo que obtuvieron fue una campaña donde los mongoles evitaban deliberadamente batallas decisivas, en cambio, ejecutando incursiones terroristas que despoblaban el campo, cortaban líneas de suministro y forzaban a los ejércitos húngaros a perseguir un enemigo que siempre se retiraba hasta que el agotamiento y la desmoralización hacían que la derrota final fuera inevitable. El rey Béla IV de Hungría experimentó su propia versión de la tortura psicológica de Subutai. Después de la batalla del río Sajó, donde su ejército fue destrozado, Béla huyó hacia el oeste, esperando reunir nuevas fuerzas. Pero Subutai envió destacamentos de caballería que simplemente lo seguían, nunca atacando directamente, pero siempre visibles en el horizonte, convirtiendo lo que debería haber sido una retirada táctica en una persecución de meses donde el rey húngaro fue reducido a refugiado en su propio reino, incapaz de establecer una base de poder porque cualquier lugar donde se detuviera se convertía en objeto ibo-mongol. La tortura aquí no era física, sino existencial, la conversión de un rey en un fugitivo. La demostración pública de que el título y la autoridad formal no significaban nada, cuando el poder real residía con el enemigo que elegía cuándo y dónde pelear. Béla eventualmente escapó a territorios fuera del alcance mongol, pero su autoridad estaba destrozada. Había sido reducido a símbolo de impotencia en lugar de emblema de resistencia. ¿Qué hace un líder que ha sido sistemáticamente humillado de esta manera a la psique colectiva de su pueblo? Transforma la narrativa nacional de una de resistencia heroica a una de vulnerabilidad traumática.
Hungría tardaría generaciones en recuperar confianza en sus propias capacidades defensivas después de que Subutai terminara con el país. Y esa fue exactamente la intención: crear trauma psicológico colectivo que hiciera que futuras conquistas mongolas fueran más fáciles, porque la memoria de la última las hacía parecer inevitables. Los métodos de Subutai fueron tan efectivos que generaciones posteriores de comandantes mongoles los institucionalizaron en doctrina militar formal. Los manuales de estrategia mongoles del siglo XIII incluían secciones detalladas sobre guerra psicológica, siglos antes de que ese término fuera acuñado en Occidente. Describían específicamente cómo usar prisioneros como herramientas de propaganda, cómo crear escenarios donde la rendición parecía más honorable que la resistencia, cómo identificar líderes enemigos susceptibles a conversión y cómo aislarlos para procesos de adoctrinamiento. En este sentido, Subutai no fue solo un general brillante, sino el inventor de un sistema completo de conquista que trascendía la violencia directa. Reconoció algo fundamental sobre la psicología humana: que los humanos son criaturas que buscan significado y justificación para sus acciones, y que si puedes manipular los marcos de significado, puedes controlar las acciones sin necesidad de coerción física constante. Los 300 generales atados en el Río Amarillo no fueron una anomalía sádica. Fueron un experimento controlado sobre cuánto sufrimiento público era necesario para quebrar la voluntad de una ciudad entera. Los generales capturados y reeducados no fueron simplemente colaboradores. Fueron prototipos de un programa de transformación que convirtió enemigos en administradores coloniales. Las ciudades que se rendían sin luchar no estaban simplemente siendo pragmáticas. Estaban respondiendo a incentivos cuidadosamente construidos que hacían que la rendición fuera la opción localmente racional, incluso cuando la resistencia colectiva habría sido estratégicamente preferible. Todo esto convierte a Subutai en una figura profundamente perturbadora en la historia militar. No porque fuera particularmente más brutal que otros comandantes de su época. De hecho, en términos de violencia directa, muchos de sus contemporáneos europeos y asiáticos cometieron atrocidades comparables o peores. Es perturbador porque fue sistemático donde otros fueron impulsivos, porque convirtió el terror en ciencia donde otros lo usaban como expresión de rabia, porque construyó máquinas de destrucción psicológica donde otros simplemente destruían cuerpos. La pregunta incómoda que los métodos de Subutai plantean es hasta qué punto la tortura psicológica es más humana que la física, simplemente porque deja menos marcas visibles. Un hombre cuyas piernas son quebradas sanará o morirá, pero un hombre cuya cosmovisión es sistemáticamente desmantelada hasta que traiciona todo lo que creía sobre sí mismo. ¿Qué queda de ese hombre? Los generales Jin que aceptaron servir a los mongoles sobrevivieron físicamente, pero ¿en qué sentido sobrevivieron como las personas que habían sido? ¿No es esa su propia forma de muerte, una ejecución del yo anterior que deja el cuerpo intacto, pero transforma la mente en territorio ocupado? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, y probablemente Subutai nunca se las planteó en esos términos. Para él, estos métodos eran simplemente herramientas efectivas para alcanzar objetivos militares con menor gasto de recursos mongoles. Si podía conquistar ciudades sin pérdidas significativas de sus propias tropas al hacer que los defensores se rindieran voluntariamente, ¿por qué no hacerlo? La eficiencia era su guía, no consideraciones sobre el bienestar psicológico a largo plazo de sus víctimas. Pero la historia recuerda sus métodos precisamente porque fueron tan efectivos que parecen cruzar una línea invisible entre táctica militar inteligente y algo más oscuro.
Los 300 generales atados en el río Amarillo persisten en la memoria histórica no porque sus muertes fueran particularmente inusuales para la época, sino porque representan el momento en que la guerra dejó de ser solo sobre destruir las capacidades del enemigo y se convirtió en sobre destruir su voluntad de usar esas capacidades. Es la diferencia entre derrotar a un ejército en batalla y hacer que ese ejército se derrote a sí mismo al perder la fe en su propia causa. Subutai murió en 1248, habiendo servido a 3 khanes diferentes y participado en la conquista de más territorio que cualquier otro comandante militar en la historia humana. Pero su verdadero legado no está en los mapas que redibujó, sino en los métodos que perfeccionó. Cada vez que un ejército moderno usa propaganda para minar la moral enemiga, cada vez que un gobierno aplica presión psicológica en lugar de violencia directa para controlar población disidente, cada vez que un interrogador usa aislamiento y manipulación en lugar de tortura física para extraer información, están aplicando principios que Subutai entendió con claridad cristalina hace 800 años. Que el campo de batalla más importante no es el terreno geográfico, sino el terreno mental, y que el enemigo más efectivamente derrotado es aquel que se convence a sí mismo de que la derrota era inevitable. Los generales chinos que eligieron escribir cartas recomendando rendición, los comandantes que decidieron colaborar después de meses de conversaciones, las ciudades que optaron por entregar sus llaves sin luchar, todos estos actos de voluntad aparentemente libre fueron en realidad el producto de arquitectura de elección cuidadosamente construida, donde las alternativas se habían vuelto tan intolerables que solo una opción parecía racional. Y en esa apariencia de racionalidad, en esa ilusión de que la rendición fue una decisión lógica, en lugar de un resultado de manipulación sistemática, reside el terror supremo de los métodos de Subutai. Te hacían cómplice de tu propia derrota, te convertían en el instrumento de tu propia destrucción, y luego te dejaban vivir con esa memoria el resto de tu vida.